Tony Sistemas y Saracay Televisión presentan Volviendo al Campo. Acompáñenos a vivir las magníficas experiencias de nuestro campo y la producción de nuestra tierra. Volviendo a nuestras raíces. Volviendo al campo. ¿Qué tal, amigos televidentes? Gracias por estar una vez más con nosotros en este su programa Volviendo al Campo. Hoy estaremos hablando sobre una excelente poda en cacao. Así es como visitamos a nuestros hermanos en Las Delicias con el propósito de darles a conocer a ustedes el manejo adecuado, el procedimiento para una poda de cacao, ya sea este pequeño o también el cacao, pues definitivamente hecho un árbol. Así que hoy estaremos dándoles a conocer nuevas estrategias y métodos para una buena poda en cacao CCN 51 o también el cacao nacional. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Aquí iniciamos. Para que las plantas de cacao produzcan con mayor fuerza, los técnicos señalan 3 aspectos muy importantes que usted no puede dejar pasar por alto. Uno de ellos es el ambiente, o sea, debe sembrar con las distancias correspondientes para que la planta pueda oxigenarse y no sea susceptible a la monilla. La genética también es muy importante dentro de estas labores. Y por supuesto las labores agrícolas diarias, o sea, permanentes. El asunto del ambiente, ¿sí? El ambiente es uno de los principales factores para tener una buena producción. Entonces el ambiente se refiere al tipo de suelo, al tipo de humedad, a las condiciones de altitud, a las condiciones de luminosidad. Ese es el ambiente. Y en ambiente nosotros no tenemos el mejor suelo para producir cacao. Tenemos que ser claro, Santo Domingo no reúne el mejor ambiente, sobre todo en el factor de luminosidad. No pasamos de 800 horas escasas al año efectivas de luz. Y el cacao requiere más de 1000 horas luz. Entonces por eso es que tenemos que aprendernos a manejar con el asunto de distanciamiento de siembra. Las buenas prácticas agrícolas en cacao es lo más importante en la vida de la planta. Si usted no la pone en práctica, más adelante su cultivo sufrirá en la vida productiva y usted sentirá pérdidas en su bolsillo. Entonces tenemos que manejarnos bien con el distanciamiento de siembra. Nosotros hemos homologado el distanciamiento que le estamos nosotros poniendo a consideración siempre, es de 4 metros entre hileras por 4 metros entre plantas. Podría ajustarse a un 3.8 entre bolillos. La poda es necesaria. Sí, y en esto, bueno, podríamos hablar de poda cuánto, pero hoy vamos a sintetizar. Las podas hay que hacerlas de acuerdo al material que tengamos. Una cosa es podar cacao CCN y otra cosa es podar cacao nacional. Porque se ha tenido experiencias muy negativas. Normalmente la gente en el campo, con todo el respeto que se merecen muchos podadores, lo que saben es a veces trasquilar el cacao, ¿sí? Ustedes habrán visto a veces cómo se ven unas plantaciones, pero que solo le dejan unas hojitas, ¿sí? Y en CCN. Pero el CCN, para producir una mazorca, el cacao CCN para producir una mazorca, él se adapta con menos hojas que el nacional. Él requiere alrededor de unas 12 o 15 hojas para producir una mazorca, ¿sí? Pero miren, a veces en las podas, ustedes ven que el cacao ha tenido y le dejan solo unas cuantas hojitas. Entonces esa planta no va a poder alimentar con ese poco hoja la mazorca. En cambio, en cacao nacional se duplica. Él requiere más hojas para producir una mazorca. Hablamos de 25 a 30 hojas para producir por mazorca. Entonces, quiere decir que en el momento que voy a hacer una poda en cacao nacional, lo que le voy a sacar debe ser la mitad de lo que yo lo hago en el CCN. O sea, cuando hago una buena poda en CCN. En CCN no quiere decir que tampoco yo tengo que trasquilar como lo que sabemos ver. O sea, hay muchos criterios todavía erróneos donde la gente lo que hace es machetear a los cacaos. Y claro, el cacao responde. El CCN es muy aguantón. El segundo factor es el genético. Veníamos conversando con un compañero de que a veces se trae cualquier material y de pronto no se adapta acá, o se trae material y no se sabe. Entonces el genético es importantísimo, o sea, una buena genética
que esté acondicionada al ambiente, ¿no? Aquí tenemos el cacao CCN, que ese cacao se da en todas las partes. En las partes, me imagino, bajas, ¿no? Porque hasta medias, incluso a 1000, 1500 está dando el cacao. Entonces, el genético es importante. El agricultor debe saber qué tipo de cacao tiene. Cuando compra, adquiera, anote. Yo tengo, dice aquí mi amigo, don Néstor, dice, yo aquí tengo un lote del PMA 12. El PMA 12 es un cacao que lo ha hecho un señor en Quinindé, don Máximo Pincay, y que tiene muy buenos resultados. Entonces es bueno saber que el agricultor diga, este es CCN, este es PM12, este acá es 103. Eso se puede, porque uno ahí ya va viendo el comportamiento. Entonces la parte genética es importantísima. Un buen material para la zona. Santo Domingo, aquí los mejores materiales en cacao nacional, después del CCN, está el 103, 95 y 96. Esos materiales son buenos para esta zona, ¿sí? Hay muchos otros materiales que no son para esta zona. Y a veces uno trae cualquier cacao nacional y de pronto uno dice, no me carga, no sirve el nacional, pero es que ha llevado otro clon. Entonces ya hemos hablado el ambiente y el genético. Y el tercer aspecto importante también es el manejo, ¿sí? Entonces tenemos genética, el manejo y el ambiente. En el manejo va todo lo que el hombre puede hacer, ¿sí? Ahí sí tenemos la potestad nosotros de elegir un buen distanciamiento de siembra, manejar con podas, con buenas limpiezas, fertilización, encalado. El manejo va todo lo que haga el agricultor, las buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Entonces hoy venimos a hablar justamente más enfatizado en las buenas prácticas agrícolas del cacao. Las buenas prácticas agrícolas, que es el manejo del cacao, donde más puede incidir el hombre, la podemos nosotros resumir en 5 aspectos. Primero, usted debe darle un buen distanciamiento de siembra, ¿sí? Y establecimiento. O sea, al momento de establecer su cacao, usted debe decir, no, yo voy a sembrar mi cacao hasta distanciamiento de siembra y tengo que hacer bien las cosas desde el inicio. Miren, a veces usted puede traer una buena planta y si su planta trae raíz torcida y la siembra, por más que le haya dado un buen distanciamiento de siembra, esa planta va a tener problema de campo. Entonces hay que, en el momento de la compra de una planta o en el momento que va a ir ya a campo, hay que revisarla y nosotros recomendamos a la funda, si viene en funda, cortar el asiento de la funda por si acaso tenga ya la raíz enroscada, para que la planta vaya establecida bien al campo. Hacer un buen hoyo, ¿no? Estamos hablando en el establecimiento. Hacer un buen hoyo, no un hoyo como la funda. Debemos hacer un hoyo grande. Ideal sería 40 por 40. Bueno, ustedes dirán es un hoyo muy grande, por lo menos 30 por 30. Y en el momento de establecer el cacao tenemos que darle a la planta un nutriente que es muy indispensable, como el fósforo, que es el responsable de que la planta desarrolle un sistema radicular muy bueno. Entonces hay muchos fertilizantes que tienen bastante concentración de fósforo. Por ejemplo, el 18460, está el Rafos de Yara, ese tiene bastante fósforo, está un 103010. Entonces todos estos fertilizantes que tienen concentración fuerte de fósforo son indispensables hacerlo llegar en el momento de la siembra, porque el fósforo es un nutriente que no se mueve, que es inmóvil. Entonces en el momento de la siembra lo podemos dejar muy cerca de la raíz, ¿sí? Entonces eso en lo que es el establecimiento, una buena distanciamiento de siembra y arrancamos con el cultivo. Posteriormente, después de un buen establecimiento, nosotros tenemos que manejar el asunto de ya en cultivos grandes establecidos, conocer el suelo, ¿sí? La nutrición, y ahí lo podemos dividir en 2 partes. El encalado, por ejemplo. Un buen encalado para fortalecer la cacaotera es necesario, pero tiene que saber cómo hacerlo para que la planta se beneficie al 100% o fertilizar en banda. Los suelos de Santo Domingo permiten, tenemos un pH muy aceptable en la provincia, en realidad, pero en algunos casos tenemos pH ya tendiendo a ser muy ácidos y nos permite a nosotros, incluso dentro de los que casi están neutros, poder usar la cal. El encalado es una de las actividades que toda la gente que se dedica a cacao debe hacerla. Miren, el encalado es aplicar cal, ¿sí? Sin necesidad, pero claro, lo ideal sería que yo le venía proponiendo que por lo menos de toda esta zona se hagan unos 10 análisis de suelo para tener un mapa de la zona. Lo ideal sería que cada uno haga. Nosotros tenemos unos 100 análisis en la provincia y sabemos cómo están los suelos de la provincia, pero es mejor hacerlo más local, ¿sí? Entonces, el encalado usted puede iniciarlo, porque
la ventaja de encalar o aplicar cal a la planta, a las plantaciones, son muchas. Primero, que usted acondiciona el suelo, ¿sí? Usted hace que los nutrientes que estén que a veces no son asimilables, los libere el suelo y la planta los reciba. Segundo, la cal mejora la actividad microbiológica del suelo. Quiere decir que va a ayudar a descomponerse más rápido las hojas, todo lo que está orgánico, y la planta también se va a alimentar de ahí. Tercero, la cal también es como un desinfectante. Ayuda a prevenir enfermedades como el mal de machete, como la roselínea. Entonces, miren, muchas ventajas nos da la cal. Después de un encalado, debemos fertilizar. Si ustedes van por la línea orgánica, podrán también aplicarle un compost, un biocompost, los bioles, y si no, con un buen análisis de suelo podemos fertilizar de forma razonable al suelo para que la planta se nutra. Miren, la planta para producir en su máximo potencial requiere 16 nutrientes. 16 nutrientes que más antes la gente solo aplicaba, no sé si se está muy generalizado en todas partes. En mi zona del Guayas la gente hablaba de la urea, solo urea le aplicaba, eso es nitrógeno. Y ya después se habló del 10-30-10, eso era nitrógeno, fósforo y potasio, le estábamos dando 3. Pero la planta consume magnesio, azufre, boro, hierro, cobre, calcio, manganeso, magnesio. Total son 13 nutrientes del suelo más 3 del aire, que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Sumamos 16 nutrientes. Entonces, a veces nosotros le estamos dando solo urea, solo nitrógeno, la planta cría muy bien, pero no produce. Por eso es que los análisis de suelo le permiten conocer al agricultor cómo está su suelo. Entonces, en base a eso, usted debe fertilizar, ¿sí? Entonces, hay que fertilizar si es que queremos alcanzar producciones altas. Entonces, mire, ahí está el concepto a veces equivocado de nosotros los agricultores, que decimos que el cacao nacional no carga, porque lo queremos dar el mismo trato que el CCN. Porque rara vez, bueno, ahora la gente está manejando más o menos el CCN, pero el CCN a veces sin casi darle nada, con pocas podas o podas drásticas, él sigue dando. Y le queremos aplicar la misma dosis al nacional. El nacional, ese es delicado, ese hay que cuidarlo, y ese en el mismo año le da. Si usted deja darle el otro año no le da nada, ese no le da. Entonces, ahí está la diferencia. Nosotros como ministerio, como técnico de Café Cacao, estamos impulsando el asunto del cacao nacional. Hay otro punto que es el asunto de las enfermedades. Ustedes saben que el problema más grande, la pérdida más grande en cacao, la gente la tiene con el asunto de las enfermedades, especialmente la monilla. Es el principal socio. La monilla se le lleva el 50% de las mazorcas que aparecen, a veces más. Entonces ese es el principal socio que ustedes deben luchar. Si usted hace un buen establecimiento, densidades adecuadas, materiales recomendados y nutre, la planta está resistente a las enfermedades y la monilla nos pega menos. Siempre va a haber, nadie puede decir que no va a pegar monilla. Ahora, si hacemos una buena poda, también estamos ayudando a que haya menos monilla, porque hay más aireación, más penetración de rayos solares. Entonces, si a esto le sumamos la cosecha de mazorcas enfermas, ese es el quinto punto, cosecha de mazorcas enfermas, entonces estamos ayudándole a que se nos siga contaminando. Mire, una mazorca a esta altura, una mazorca a esta altura, con monilla y que ya tenga las esporas, no sé si alguien consigue una mazorca con monilla, esa puede contaminar 1 hectárea. El polvo, al menos si está en un sitio más alto, entonces comienza a diseminar la monilla y se nos comienza el problema. Exactamente. Entonces nosotros estamos recomendando, yo sé que es incómodo, mire, porque y que tenga polvo. Entonces, mire, entonces es importante de que se haga la cosecha de mazorca enferma. Los agricultores me dirán, pero ingeniero, a veces uno ni siquiera el fruto maduro lo cosecha. Pero si integramos todas las actividades que yo le estoy diciendo, las buenas prácticas, y queremos alta producción, tenemos que hacer esa labor, cosecha de mazorcas enfermas. Entonces, mire, ya, la monilla, como decía, el principal socio del cacotero, se le lleva el 50% de mazorca. Bueno, aquí no tenemos todavía en la fase de esporulación. Cuando ya tiene polvo, y ahí es lo grave. Lo ideal sería que usted en este estado la bote y no dejar que haya polvo. Ahora, cuando hay polvo
y ya normalmente en todos los cacao ahí hay polvo. Usted no puede cortarla y así a toda hora, porque el polvo va cayendo y se va liberando. Se la puede cortar en las primeras horas de la mañana, que todavía por la humedad de las horas el polvo está pegado y no se desparce mucho. Ahora, hay muchos criterios, muchos técnicos y personas dicen que hay que coger el cacao y dejarlo en funda guardado. Se puede hacer, pero a veces es mucho pedir. El hecho de que usted le corte la mazorca y le haga caer y de pronto por ahí le tape un poco, es suficiente, porque en el suelo hay hongos fitopatógenos que devoran a la monilla, entonces ella va a morir. Ya, mira, aquí ya casi estamos entrando en la fase de población, pero a veces vemos un polvo mucho más blanco. Entonces, compañero, hay que cosechar la monilla. Si queremos tener mayor productividad, tenemos que integrar todas las actividades que yo les dije, ¿no es cierto? Un buen establecimiento, una buena encalada, una buena fertilización, podas adecuadas, control de mazorcas enfermas y por último, podemos también aplicar algún producto amigable con el ambiente, fumigándolo con un fungicida, en este caso podrían ser los sulfatos de cobre o los caldos bordelés. Entonces con eso créanme que le bajamos siquiera a un 3 o 4% de la monilla, porque siempre va a haber, pero a veces hay 20, 30, 40%, hasta 50%. El sulfato de cobre o los caldos bordelés, verá, fumigar a la plantación con estos productos de cobre que son amigables, es ideal hacerlo unas 2 veces al año, ¿sí? Aplicar unas 2 veces al año cobre dirigido a toda la planta, lo pueden hacer con una bomba mochila o motor. ¿Cómo se hace el caldo bordelés? Usted consigue 1 kilo de sulfato de cobre y 1 kilo de cal. Preferiblemente que la cal sea hidróxido de calcio. Esa la venden a muchos almacenes, no quiero hacer campaña. Pero el hidróxido de calcio o cal apagada más 1 kilo de cobre, usted lo vierte en un tanque por separado. No los mete en el mismo rato. Usted hace en un balde, diluye el kilo de sulfato de cobre y en otro baldecito lo diluye y luego lo pone y lo ubica en el tanque. No lo haga al mismo porque son incompatibles si no lo diluye, ¿sí me entiende? Entonces usted ya formó el caldo bordelés, le sale económico y de ahí lo aplica con bomba. No hay que quedarse mucho tiempo, si usted ya lo deja más de 5 horas, eso preparado comienza a perder efecto. Lo ideal sería aplicarlo dentro de las 3 horas. Entonces mire, estamos dando un manejo adecuado, amigable con el ambiente. Entonces ya hemos hablado sobre eso, creo que nos salieron 6 pasos, ¿no es cierto? Un buen establecimiento considerando distanciamiento de siembra, fertilización al momento de la siembra, el encalado, las podas, corte de mazorca enferma y aplicación de productos cúpricos en la plantación. Verán, para el asunto de enfermedades, yo les hablaba que era la monilla, también hay la mazorca negra, que es una fitóctora. Bueno, usted aplica cobre y también está haciendo el mismo control, ¿sí? También hay la enfermedad del mal del machete, que es ceratocitis fibriata. Esa eventualmente aparece en unas plantas que comienzan a morírsele del todo. Y eso está relacionado con cuando a veces hay troncos, árboles secos que se han descompuesto. Balsas, donde hay balsa, es difícil sembrar cacao. Cuando ustedes vayan a sembrar cacao en una plantación donde fue bosque de balsa, tienen que tomar las medidas de desinfectar, aplicar cal, porque ahí está el mal de machete, está vivito abajo. No, que el mal de machete es un hongo que descompone materia orgánica muerta y también si tocó raíces, también se entran a raíces vivas y por ahí ya una vez que se enfermó, eso es un cáncer incurable. Amigos televidentes, permítanos ir a una breve pausa para comerciales y enseguida estaremos con más del maravilloso mundo del campo y por supuesto con la poda del cacao, tomando en consideración que ahora no solamente tenemos que contratar técnicos o expertos en la materia, pues tenemos gente capacitada en Santo Domingo y si usted quiere podar cacao de Santo Domingo en Santo Domingo, pues hágalo con gente que tienen estas habilidades y conocimientos en nuestra tierra. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Hola Juan, ¿por
¿Por qué usas Pecutrin en tu ganado? Es fácil. Antes, a diario administraba al ojo grandes cantidades de otros minerales. Y hoy, usando solo Pecutrin, que es un producto más concentrado y con las dosis recomendadas, tengo excelentes resultados reproductivos. Más producción y más ahorro. Pecutrin es un producto de calidad comprobada. Ahora Pecutrin con cobre y zinc orgánicos te ayuda a mejorar la inmunidad en el ganado. Pecutrin es de Bayer. Y si es Bayer, es bueno. Volviendo al campo. Acompáñenos a descubrir el maravilloso mundo del campo y aprendamos el cuidado del agro, la optimización de los recursos de nuestra tierra y los nuevos métodos de producción agropecuaria. Volviendo al campo, volviendo a nuestras raíces. Volviendo al campo, de lunes a viernes, 6 horas, solo por Saracay Televisión, líder regional en noticias. Para las podas es muy importante contar con todas las herramientas y sobre todo con una predisposición y tranquilidad de la persona que va a realizar esta actividad antes de ingresar a una plantación, cualquiera que fuese esta. Porque la plantación de cacao es la que asimila la energía de uno directa. Si usted se va a dar cuenta que trabaja en una plantación de cacao, usted siempre, una plantación pequeña, hablemos, que está siempre rozándose con las hojas, usted 10 de la mañana empieza a pedirle su estómago porque la planta le absorbió su energía. Entonces primero hablemos del escenario de la energía. Si estamos con una buena energía, hablemos de una poda de producción. Si estamos con una energía negativa, que estamos chuchaquis, con dolor de cabeza, estamos con fiebre, viene renegado de la casa, peleó con la esposa, Viene a perder con el pico. lo primero que vamos a tirar al suelo las flores. Aquí, por ejemplo, analizamos esta planta. ¿Qué tenemos que hacer? Despunte, porque ya está demasiado alta, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar con la copa, como dijo el ingeniero, no tratando a darle mucha luminosidad al centro, porque esta planta lo primero que va a tratar de protegerse y descuida la carga. Luego va a empezar a sus ramas a irse hacia acá, va a empezar a hacerse pulpo. Ya, entonces dejarle bastante copa en el centro, ¿no? Una regulación, no ni sacarle demasiado ni dejarle. ¿La altura recomendada, líder? Entonces la altura recomendada en esta planta ya no podemos hacer más que dejarle a 2.80, a 2.50. Pero tenemos la motosierra de altura, que esa también es muy buena. Tomemos en cuenta que cuando venga una máquina tiene que ser bien desinfectada, ¿no? Antes de utilizarla en la planta de cacao podemos utilizarla, qué sé yo, en un tallo de plátano o alguna leguminosa, que sea una caraca, para desinfectar la cadena. Finalmente, hay que recordar que si usted realiza todas estas actividades e invierte en la planta, en futuro tendrá mayormente ingresos económicos a su familia.
amigos televidentes, de esta manera estamos llegando a la parte final. Ha sido un gusto compartir con ustedes nuevos métodos precisamente para que usted lleve una poda de manera adecuada y no sufra la planta en un futuro. Ha sido un gusto. Hasta el día de mañana. Por supuesto, recordarles que si usted tiene comentarios, sugerencias, puede hacerlo a los números telefónicos que aparecen en pantalla. Un excelente día para ustedes. Tony Sistemas y Saracay Televisión presentaron Volviendo al campo. Acompáñenos a vivir las magníficas experiencias de nuestro campo y la producción de nuestra tierra. Volviendo al campo. De lunes a viernes a las 6 horas y su reprise a las 18:30 por Saracay Televisión.